Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Tenemos un invitado extraordinario, lo digo por razones históricas y por el afecto personal que le tengo a Orlando Sáenz. Don Orlando es ingeniero, fue presidente de la SOFOFA durante la Unidad Popular y le ha tocado vivir las de Kiko y Caco por distintas razones que ha narrado en un libro que se llama Testigo Privilegiado y ahora en Aventuras de un Testigo Privilegiado, razón por la cual lo hemos invitado a nuestro programa. Él tiene una destacada trayectoria gremial, empresarial, es una persona muy creativa y muy vital. Primero que nada, don Orlando, muchas gracias por haber accedido a venir a Historia, Libro y Bandera. Bueno, yo le agradezco a ustedes la invitación, porque a esta altura de la vida yo estoy empeñado en entregar la herencia de los acontecimientos públicos, porque no tendría sentido dedicarme a las cosas privadas de mi vida, que creo yo vale la pena conocer, porque siempre la historia es distinta mirada según sea el lugar donde uno está, ¿no es cierto? Y el tejido de la historia cambia bastante si uno lo mira por detrás. Oiga, don Orlando, ¿en qué está usted? Porque yo lo noto impecable, lo noto muy vital, lo veo escribiendo en el libro, ahora acaba de sacar a fines del 2023 este libro Aventuras de un Testigo Privilegiado, y cuando uno saca los cálculos, usted fue presidente de la SOFOFA durante la Unidad Popular, o sea, hace más de 50 años. Más de 50 años. Pero sí. Lo noto bien activo. Bueno, estoy activo, sí, efectivamente. Yo creo y tengo vivencia, la de mi padre, por de pronto, que uno decae mucho si deja de tener actividad, ¿eh? Así que hay un poco de terapia también en mantenerme. Y yo voy a recogerme a mis últimos cuarteles de invierno cuando note decadencia mental, cuando me empieza a poner chocho, y ahí ya es una señal clara de que uno tiene que buscar otras cosas. Pero eso no lo he notado. Y yo diría que estoy mentalmente tan activo como siempre, de manera que no tengo motivos realmente para cesar de tener actividad. Así que yo tengo mi oficina, voy todos los días a ella, tengo algunos directorios de empresas y los atiendo, y lo que ya no atiendo son clientes particulares, porque no tengo tiempo y ya no tengo necesidad ni ámbito, ni me he desconectado de muchas cosas, de manera que eso es lo que hago. Perfecto. Y escribo, digamos, sí. Dicto, más bien. Dicta para escribir. Dicto para escribir. Don Orlando, usted ha ocupado una fórmula que quiero que le explique acá. Usted dice que es un testigo privilegiado, que hay personas que les corresponden distintas actividades en la vida y que la suya, desde el punto de vista histórico, es ser un testigo privilegiado. ¿Qué quiere decir con eso? Mire, quiero decirle eso exactamente, de que yo he tenido un don, si se quiere llamar de esa manera. He recibido el don de estar fortuitamente, si se quiere, o muy cercano a eso, en los lugares donde están ocurriendo hechos importantes y con gente que está protagonizando hechos importantes. Y en eso no me ha aparecido nunca el rol de protagonista. Me he más que nada limitado a ir y ver lo que está pasando. Y recordarlo y registrarlo en la memoria, porque de alguna manera he descubierto que el objeto de todo esto es traspasar esa experiencia. Es que todos vivan lo que yo viví en esos aspectos públicos, porque no tiene sentido hacerlo en otro plano. De manera que eso es un poco... y me he dado vueltas harto en el tema, porque yo no creo en el destino, no creo en el destino prefijado, no creo que uno tenga la vida escrita por otro y que no tiene más que seguir el libreto. Eso no lo creo. Yo creo en el libre albedrío del ser humano y creo que la vida es lo que uno hace de ella. Pero no puedo negar el hecho de que el destino me ha hecho ser testigo de muchas cosas y conocer a muchos personajes con significado histórico importante, y eso es lo que estoy tratando de transmitir. Hay al menos, yo le creo su tesis, ¿eh? Y después de leerme este libro y el anterior, El Testigo Privilegiado, me parece que tiene sentido lo que usted explica. Pero hay
una etapa en que yo creo que usted no es testigo, sino que es actor, que es la etapa de la Unidad Popular. Mm. O sea, usted como presidente de la SOFOFA, no me diga que estaba mirando lo que pasaba. No. Usted es un actor relevante durante la Unidad Popular, Sí, y usted, cuando hemos conversado sobre la Unidad Popular, me ha señalado que yo le pongo demasiado énfasis a los partidos políticos, que creo que es así, en circunstancias que los poderes sociales, la oposición social a la UP, fue muy relevante, entre otros usted. Sí, cierto. Yo creo de que, y he estado siguiendo la historia que ustedes están escribiendo, y yo creo que en el caso del periodo ese de la Unidad Popular, la historia merece más atención a lo que hicieron en ese periodo estos poderes no estatuidos, estos poderes fácticos, llamémoslos de alguna manera, que no están en el marco de la política tradicional. Entonces los partidos políticos perdieron mucho protagonismo en ese periodo, mucho, y al final prácticamente todo. De manera de que ahí es donde... Lo que pasa es que escribir la historia desde el punto de vista de estas instituciones, como la SOFOFA, es más difícil porque guardan menos antecedentes, porque, en fin, porque no tienen la estructura preparada para transmitir lo que han hecho en la forma de esto. Y además no les gusta hacerlo. Esto. Parte de la definición. ¿Ah? Es parte de su definición. Pero cierto, pero yo creo que totalmente cierto de que si en alguna época yo tuve más protagonismo que en ninguna otra, fue esa, la de la SOFOFA, porque fue un rol muy activo. Yo creo que yo soy un expresidente de la SOFOFA incómodo para la SOFOFA. ¿Por qué? Porque el empresario es por naturaleza gobernista. Por naturaleza gobernista. Y no le gusta para nada recordar el periodo en que la institución se salió de ese marco, hizo política activa, hizo activismo, hizo cosas que no están en los libros en ninguna época. Entonces es un recuerdo medio incómodo, llamémoslo, por decirlo de alguna manera. Así es. Don Orlando, usted empezó como dirigente gremial en la Universidad Católica y fue azarosamente, y yo voy a agregar penosamente por una razón que usted va a explicar, presidente de la FEUC. Sí. ¿Cómo llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica? Bueno, eso es una demostración de cómo ha jugado el destino conmigo, ¿eh? Porque yo yo creo que, sí, que a fines de primer año de ingeniería, yo era en segundo año de ingeniería, yo era el menos metido en política de toda la universidad. No me interesaba la política, estaba metido en mi ingeniería y feliz con ella. Bueno, y en eso me tocó la suerte, o la mala suerte, de que fue electo presidente de la FEUC un compañero de facultad, Eugenio Varela del Campo. Y resulta que estaba terminando segundo año cuando Eugenio hizo una especie de reunión de toda la facultad, porque estaba teniendo problemas con otras facultades y quería exponerle a su facultad cuál era su posición frente a un determinado problema, y hizo un foro de apoyo para él, buscando apoyo. Y resulta que yo fui, porque de haber sido un día, una hora libre, fui a ver qué era esto. Y ahí no me pareció bien lo que él decía. Entonces levanté mi dedito y le pedí la palabra y lo contradije. Bueno, me pifiaron todo el mundo, absolutamente, quédate callado y qué sé yo. Pero al final del evento, cuando íbamos saliendo, me pescó del brazo y me dice, mira, me dice, quiero saber si eres tan bueno para trabajar como eres bueno para alegar. Entonces yo, ven para acá. Y me metió a la FEUC, al boliche que tenía la FEUC. Y estaba en Casa Central, en la Alameda. Era una de las 4 oficinas esas que había en la Casa Central. En el hall central. En la entrada. Entonces ahí nos metió y me nombró jefe del Departamento de Relaciones Exteriores. Total, era una pega, pero ya primitiva a fondo. Lo único que se hacía era recibir invitaciones, saludos y cosas y responderlas, era nada. Pero resulta que a fin de año me invita a una reunión con otra persona y ahí me dicen, mira, estamos armando una lista para el próximo año
me han pedido que recomiende a alguien para secretario general de la FEU, alguien de ingeniería. Era obvio que buscaban el apoyo de la facultad, no. Y este ñato parece que funciona. Así que me enganché y salimos elegidos. Y al año siguiente se repitió la historia y volvimos a salir elegidos. Y ahí yo era primer vicepresidente. En la segunda ocasión esa fui electo primer vicepresidente. Se elegían 4 cargos: presidente, primer y segundo vicepresidente y secretario general. Bueno, y ahí pasó lo insospechable, lo increíble, que fue la muerte del presidente. Así que yo ascendí por muerte del presidente, cosa Caso que único. creo único. A mí no se me ocurre que exista en todo Chile un ejemplo tan notable de sucesión. Pero yo era bien consciente, yo no tenía partido, y ahí en la universidad de mis tiempos había solo 2 fuerzas políticas que se movían, que era la Democracia Cristiana y el Partido Conservador. No había más. Entonces, la Democracia Cristiana ya era más fuerte que el Partido Conservador y yo no la representaba para nada. Entonces yo a lo muy poco tiempo decidí que eso no era democrático y que no era algo que además que me interesara mucho a mí. Así que llamé a nuevas elecciones, y ahí fue cuando me sucedió, mire lo que son las cosas, Pablo Barahona. Ya. Me sucedió Pablito Barahona. Y él por eso que cuenta esto a su modo. Y Pablito había sido estudiante de ingeniería. Cuando yo fui presidente de la SOFOFA, tuvimos el único lío que tuvimos de importancia y de fondo con la dirección de la universidad, con la rectoría, fue porque estaba moviéndose el proyecto de otorgarle a los economistas, que se llamaban así hasta entonces, el título de ingenieros comerciales. Ya. Y nosotros los ingenieros estábamos furiosos. No les gustaba pero compartir el título. Para nada. Entonces armamos un boche que no terminó en nada y pues lo perdimos de punta a cabo. Como sabemos. ¿Ah? Así que, pero Pablito había estudiado ingeniería Ya. y se había ido a economía, cambió de carrera y bueno, ahí tuvo la destacadísima carrera que Muy después buena. tuvo. Oiga, ahí empezó su vida gremial, pero después viene la etapa grande, la SOFOFA. ¿Cómo llegó a presidir la SOFOFA? Oh, tan raro como También fue raro. Rarísimo. No es que usted haga una campaña para llegar a Nada, presidir. qué campaña ni que nada. Yo, a mediados del año 70, la elección era en noviembre. En septiembre, el 4 de septiembre. Perdón, la elección era en septiembre. A principios de año, tipo finales del verano, yo creo que fue la campaña, entre paréntesis, no he vuelto a ver una campaña como esa yo. En todo lo que llevo de vida, más enconada, más generalizada. Faltando poco para la elección, no había casa en Santiago que no tuviera bandera. Había un encono y había una propaganda asfixiante. Era un ambiente increíble. Bueno, yo era bien indiferente a todo esto, pero ocurre de que ACIMED tenía un directorio de 21 miembros, lo que ya es un disparate, ¿no es cierto? Bueno, y no había representación del sector en que yo trabajaba, que eran las maestranzas. Entonces, terminando el verano del año 70, aparece un amigo mío, Almarza, Eduardo Almarza, todavía me acuerdo, que era el gerente general y dueño de Sintac. Nosotros éramos bastante clientes de él porque le comprábamos perfiles de acero en la maestranza Cerrillo. Entonces me dice, yo que estoy tratando de entusiasmar a una persona más, yo estoy pensando en ti y otros amigos para que tratemos de tener representación en ACIMED. Esta gente renueva 3 puestos del directorio y hay una elección de 3 miembros y yo quisiera optar porque no tenemos representación, las maestranzas no están, los fabricantes de bienes de capital metálico no estamos representados. ACIMED está representado, los directores son todos provenientes del sector bienes de consumo durable. Yeah.
Entonces yo le encontré bastante razón en lo que decía. Estábamos nosotros luchando porque hubiera más consideración a los bienes producidos en Chile del sector maestranza. Entonces opté por eso. Resulta que estábamos en plena campaña cuando aparece Eugenio Eireman. Nosotros en ese momento, la maestranza Cerrillo estaba en tratos con Asimet, con la empresa que tenían los Heiremans. Y por eso habíamos creado un cierto vínculo. Y aparece este señor, que era mucho mayor que yo, pero que era muy, muy afable conmigo, y me dice, oye, ¿por qué me vas a votar tú? Mira, le dije, yo voy a votar por Alessandri, ¿y por qué vaya a votar por Alessandri? Bueno, porque soy ingeniero, sumo 2 y me da sumo 2 más 2 y me da 4. Y realmente a gente que suma 2 más 2 y le da 6, no va conmigo. Entonces, a mí el único gallo que habla cosas razonables. Bueno, entonces me dice, sí, pero estáis actuando en contra de él. ¿Y por qué? Porque estás optando y vaya a ganar un puesto en un directorio en que los 3 que salen son todos del comando de don Jorge. La derrota de estos señores va a ser interpretada como un alejamiento de la candidatura de don Jorge Alessandri. Le dije yo, mira, yo no tengo ni un interés en roscas políticas, de manera que olvídense de mi candidatura, no me presento nomás. Pero ellos quedaron con la bala pasada, reeligieron a los 3 que querían, ¿ya? Pero a continuación, por vía de renuncia y nombramiento, nos dieron 2 puestos. Vamos a hacer un alto y me va a contar cómo llega a presidir la SOFOFA y cómo conoció al presidente Salvador Allende. Perfecto. Hacemos un alto, volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Don Orlando le preguntaba, y de ahí saltó a la presidencia de la SOFOFA, conoció a Salvador Allende antes de que asumiera como presidente de la República. Antes que asumiera como presidente de la República. Yo era uno de los directores de ACIMET cuando ganó Allende la elección. Entonces, a los pocos días, en el periodo ese que va entre la elección y la ratificación por el Congreso, Allende se dedicó 24 horas al día a repartir Valiums. Entonces invitaba a su casa a sectores para calmarlos, para decirle, mire, no, si el terremoto no viene, calma, si esto no va a ser tan terrible y esto que este otra. Entonces, en una de esas le invitó a CIMET a una reunión de esta. Y en la CIMET empezó el debate de si tomar o no la invitación. Y al final uno de los directores dijo no. Y asistir así muy ostensiblemente significaría estarlo como reconociendo como presidente electo. Y eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, pero también no asistir tiene sus desventajas porque se da la posibilidad de que este señor sea presidente. Yo era el único que sostenía la tesis. Olvídense de tontería. Va a ser. Este caballero en noviembre va a ser presidente de la República y va a estar sentado en la moneda. Bueno. Y por eso me dijeron, ¿sabes qué más? Una buena idea. Mandemos a uno que no signifique nada. y que vaya a la reunión.
Entonces, ¿tú irías a la reunión? Sí, ¿por qué no? Interesante, veamos. Y fui. Y ahí conocí a Allende. Un Allende pletórico de energía, que lo único que trataba era tranquilizar, y tenía, pero tenía al lado, me acuerdo, a Buscovich. Y Buscovich lo oía, adusto, el encargado de la no daba economía. ni una señal de estar de acuerdo con lo que decía Allende, porque él era duro, era ultra duro. Entonces, bueno, pero ahí conocí a Allende. Y me imagino que debo haber despertado en alguna medida la atención de él, porque esto se repitió como un par de veces antes de que fuera electo y después de que fuera electo presidente. Es decir, estas reuniones se hicieron ya más oficiales, pero ahí Asimet había recapacitado. Entonces, cuando Allende fue ratificado por el Congreso, el presidente Asimet, Vicente Echeverría, me llama y me dice: mira, tú has sido nuestro dialogante en estos casos. Tenemos que seguir contigo, pero ahora tenéis que tener más puestos, tenéis que tener mayor representatividad, Asimet. Así que va a renunciar el tesorero para que te puedas subir a la mesa de 4, que era esta cuestión. Y eso fue cuando Allende fue ascendido a presidente En noviembre. Y luego me ofrecieron la presidencia de Asimet en enero del 71, cuando ya había partido el gobierno y estaba la cosa pero que ardía. Ahí me ofrecieron la presidencia Asimet, y como presidente Asimet pisé por primera vez en mi vida la SOFOFA. Esto fue enero del 71. Y en enero del 71 el problema candente en la SOFOFA era que, además que de la tormenta que estaba desatada, el presidente no quería seguir. El presidente, que era Pedro Menéndez Prende, todo el mundo suponía que iba a hacerse 2 o 3 periodos seguidos, porque eso era más o menos lo usual en ese tiempo. Pero él de la noche a la mañana avisó: no, yo no sigo, y chao, y me voy. Entonces, encontrar un nuevo presidente era un parto, porque nadie se atrevía a tomar el puesto, porque la cosa se veía muy, muy complicada, qué sé yo. Entonces, participé activamente en el masajeo que hubo que hacer para que aceptara el cargo Pedro Lira. Y Pedro Lira duró 2 meses. 2 meses, porque a los 2 meses la tormenta le empezaron al tiro a ejercer presión sobre la empresa. Él era gerente de una empresa que no era de él, sino que era de sus cuñados. Entonces, en un momento dado, le deben haber dicho que a mi amigo elija entre la presidencia de la SOFOFA o la empresa, porque esto se va por el tubo de todas maneras. Y ahí me llamaron. Yo estaba viajando en ese momento, estaba presidiendo una delegación de Asimet a la subregión andina. Me llamaron de urgencia que volviera a Chile, y cuando aterricé en Chile me dijeron: viejo, tenéis que asumir la presidencia de la SOFOFA. Carrera meteórica. Meteórica, o sea que, qué sé yo, meteórica. Y me encontré al frente del buque yo puse mis condiciones, nos demoramos un mes en negociar, porque esto fue al día siguiente del 1 de mayo, la oferta. Y yo asumí el 2 de junio. Lo que quiere decir que no me pasé un mes hablando de lo que yo haría, y si no lo quieren, búsquense otro, y qué sé yo. Y bueno, y ahí fuimos acomodando la carga, pero nadie podría decir que lo que hice después fue sorpresa, porque yo lo planteé desde el primer momento. Oiga, yo creo que esta cuestión es grave. No creo que esta gente tenga ninguna intención de una marcha hacia el socialismo con empanadas. Esas son patillas. Esta gente lo que quiere es una Cuba en Chile, y punto. Pero aún así usted planteó una fórmula en 3 etapas, por lo que dice acá en el libro, en la página 43. Usted dijo que había que distinguir una primera etapa, un periodo defensivo y de diagnóstico, precisamente desde ese 2 de junio en que usted asume hasta septiembre del 71. El segundo sería lo que denominó la guerra, que se extiende hasta el paro nacional de octubre del 72. Y el tercer periodo, la agonía. ¿Nos puede explicar un poco eso? Absolutamente. Bueno, yo cuando asumí la presidencia de la SOFOFA tenía una convicción de que Allende iba a caminar hacia lo más rápido que pudiera,
hacia un cambio totalmente radical, y que lo que buscaba era la típica dictadura del proletariado al estilo. Bueno, él era un dependiente de Castro, harto dependiente de Castro, según él mismo me contó después. Yo te puedo contar anécdotas de ese parentesco que hay entre esa tremenda dependencia, sobre todo ideológica, de... Veámoslo, perfecto, si tenemos tiempo. Mira, me acuerdo que una vez estábamos conversando con Allende, y de repente él se fija que yo andaba trayendo un reloj que en ese tiempo yo usaba, Rolex, esos típicos Rolex del Colorado por un lado, ¿cómo se llama ese modelo? Bueno, Oyster Perpetual. Entonces me dice, yo tengo un reloj igual que el suyo. Entonces me lo muestra. Y efectivamente era igual que el mío. Entonces me dice, ¿de dónde lo sacó usted? Bueno, le conté una anécdota, le dije, yo se la conté. Mire, me dice, ¿sabe de quién es este reloj? De Castro. Castro estando nosotros en la Sierra, ¿cómo se llama? Maestra. En la Sierra Maestra, una vez que yo lo visité en secreto, me dijo, el día que seas electo presidente de Chile, al día siguiente te va a llegar este reloj. Y este reloj es tan sagrado para mí, me dice, porque llegó al día siguiente de ganar la elección. Así que es un símbolo para mí. Bueno, pero es un símbolo también para uno, ¿eh? Claro. Bueno, no es raro porque Castro era un tipo muy especial. Muy atractivo. Le voy a preguntar por él después, no se me adelante. Entonces, pero yo creo que, bueno, en todo caso, Allende, primero que todo, cuando yo llegué a la SOFOFA tenía esa convicción, pero eso era un prejuicio, y uno no tiene derecho a tomar una institución y lanzarla en un sentido por un prejuicio de uno. Entonces yo dije, no, yo si entramos en una guerra con este régimen, va a ser con fundamentos probados. Así que durante el primer momento vamos a tratar de colaborar con el régimen en lo que su programa dice. Y ahí comenzó ese periodo, que duró poquísimo, porque yo había asumido en julio-agosto, 2 meses. 2 meses después yo tenía pruebas, pero desde luego el documento del senador Bosay. Yo ya tenía pruebas más que suficientes, habría sido un ingenuo seguir con una colaboración en que no hay duda alguna que la otra parte lo único que quiere es destruirlo. Entonces, ahí hice una reunión y a un grupo le dije eso, a lo que yo consideraba los poderes oficiales de la SOFOFA y fácticos, porque la SOFOFA tiene poderes fácticos. Tiene grandes empresarios que están detrás, que no están en las directivas y qué sé yo, pero que pesan enormemente. Bueno, en ese caso las cosas eran también bien parecidas, con la diferencia que esos grandes estaban cesantes en el momento ese porque le habían quitado las empresas. Sí, Allende pasó la planadora desde el día 1, la gente eso no lo tiene muy claro. Allende tomó por la vía del facto, tomó 836 empresas, sin leyes, sin ni una historia. Allende llegó al poder con un plan de utilizar los poderes administrativos de la presidencia hasta el límite de lo posible. Montó una oficina para darle algún tipo de ropaje legal a lo que hacía, ¿no es cierto? Entonces, pero él arrasó con todo desde el primer momento. Entonces, y eso corroborado por el documento del senador Bueno, entonces, ahí en esa reunión de septiembre del 71, yo planteé a este grupo, le dije, mire señores, esta cuestión va a la destrucción del sector privado. Así que aquí no cabe más que sumirse o asumir esto pasivamente o pelear. Yo soy para pelear. De manera que si sigo en este cargo va a ser para una guerra. Pucha, esto es bastante duro de decirle a un grupo grande. Oye, pero ¿cómo se da una guerra contra un gobierno? No sé. Pero a mí me enseñaron ingeniería.
Y ingeniería dice que cuando a uno le plantean un problema, nunca de decir no se puede, Hay que resolverlo. hay que resolverlo, hay que estudiar cómo se hace. De manera que hay que estudiar cómo se hace una guerra. Pero oye, una guerra, ¿dónde están las armas? Mira, le dije yo veo armas encima de la mesa nuestra, al tiro. Usted 20 que hay aquí, 18 que hay aquí, representan lo más inteligente y lo más creativo que tiene este país. Eso es una fuerza, y grande. Además tienen poder económico, o lo que les queda poder económico, son un poder. No hay nada que hacer. Segundo, se puede saber más que nadie. Se puede uno estructurar, y saber es poder. Métanse en la cabeza que saber es poder. Y de lo que yo haría al tiro es empezar a formar un brain trust. Formaron la unidad de inteligencia que tenían ustedes. Y además podemos hacer inteligencia, que es otra cosa, no es lo mismo. Inteligencia es saber lo que está pasando, ¿no es cierto? El brain trust es saber lo que va a pasar, ¿no es cierto? Bueno, y por lo tanto ahí están las armas, algunas armas, pero vamos a ver otras más, y vamos a ver cómo se organiza todo esto. Bueno, y entramos en la etapa que yo llamo la guerra. Y la guerra la ganamos, porque en realidad el gobierno de Allende terminó como programa, como factibilidad de programa, con el paro de octubre. ¿Ese cree usted que fue el momento decisivo? Absolutamente. Yo creo que el golpe de Estado, el régimen de Allende lo único que hizo fue agonizar entre el paro de octubre y la caída final en septiembre. Ya. ¿Por qué? Porque si Allende hubiera oído correctamente lo que el paro de octubre le había dicho, porque el paro de octubre no fue una cuestión que se le ocurrió a Nixon en la Casa Blanca, no fue plata de la CIA corriendo por ahí. Un paro nacional de ese volumen y por un mes y medio no se compra con nada. Si no hay voluntad de hacerlo, no hay nada que lo reemplace. Ya. Entonces, si Allende hubiera leído bien eso, era la hora de rectificar. Otro gallo cantaría. Claro. Le voy a preguntar a la vuelta algunas de las consecuencias del paro de octubre y de la parte final del gobierno de Allende, además de una anécdota que usted cuenta acá en el libro. ¿Ya? Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con don Orlando Sáenz. Aventuras de un testigo privilegiado. Lean también Testigo Privilegiado. Tiene una pluma exquisita, don Orlando. Uno se ríe con sus aventuras, aprende. Realmente ha sido un gozo. Don Orlando, le quería preguntar. Termina el paro de octubre y Allende llama a los militares. ¿Ustedes vieron que eso servía para algo o...? No, pero eso fue determinante, porque legitimó nuestros contactos con los militares, ¿no es cierto? Porque ir a hablar con el comandante en jefe del ejército antes del paro de octubre hubiera sido un escándalo. Primero que todo no lo habría conseguido, y si lo hubiera conseguido le habría costado el puesto a él y a usted a lo mejor meterlo al chucho.
Pero al ministro del Interior, ¿por qué no lo va a visitar usted? Pues si es jefe de un gremio. Yo podía ir a conversar con Prat a su despacho al día siguiente de ser nombrado ministro. Entonces, y eso repítalo con los demás carteras que tomaron los militares, él con eso legitimó. Mire, cuando Allende invitó, paró el paro de octubre con los militares, porque nosotros lo declaramos, esto lo bajamos porque estamos entendiéndonos con nuestro interlocutor. Bueno, cuando eso hizo yo estaba seguro que iba a rectificar. Estaba seguro porque dije, no tiene sentido que este hombre invite a los militares al gobierno para seguir haciendo lo mismo. Lo único que va a hacer si eso hace es precipitar un golpe de Estado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El tipo, ¿Y qué cree que pasó que la Unidad Popular no le dio la pasada? No le dio la pasada. Ya. No le dio la pasada. Es posible que Allende haya... Yo creo que Allende era mucho más... era parte del extremismo de izquierda. Él ideológicamente estaba con seguir adelante. Pero yo creo que también era un gran político. Y por lo tanto él sabía las consecuencias de no poder rectificar. Y a él lo maniataban, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Sí, esa última conversación conmigo, un mes y medio antes de caer, relata que él veía venirse encima de la montaña clarísimamente. Eso fue cuando le dijo estas carnes de estatua. Estas carnes de ¿Por qué no nos estatua. cuenta esa última conversación? Bueno, eso fue terrible porque ya habíamos roto relaciones bastante antes. Él rompió conmigo, era un hombre muy directo, de Allende, no era banal que le mandara a decir con alguien. Él decía las cosas. A mí me llamó por teléfono al día siguiente de un discurso mío. Y me dijo, mire mi amigo, el discurso de usted ayer me convenció que usted es un golpista. Y que lo que anda buscando es un movimiento de acción militar. Y la frase esa que usted usó, Chile espera su caudillo enigmático, no me venga con cuentos que son otra cosa que un mensaje para las Fuerzas Armadas. Entonces no quiero saber más de usted porque usted me convencí que sus buenas intenciones no existen y que lo que existe es que quiere es que haya un golpe de Estado contra mí. Así que hasta luego, caballero, chao. Ya, se acabó. Pero eso se rompió como un mes antes del golpe, un poquito más de un mes, en que me llamó Prat. Y me dijo, mire, Orlando, nosotros habíamos tenido mucho diálogo con Prat. Mire, Orlando, me dijo, yo creo que usted se junte con el presidente. Yo le dije, yo no tengo nada que hacer con el presidente, además él no me quiere ver. No, si yo he hablado con él, él está dispuesto a juntarse con usted, y es más, que le gustaría tomar desayuno, como dijeron al principio del gobierno, y yo le ruego que asista. Entonces yo fui. Pactamos el desayuno a las 7:30 y esa fue terrible. Es la reunión más terrible que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque llegué yo y me acuerdo que tenía la mesita de siempre preparada y todo. Él no apareció hasta al tiro, me dejó con el edecán ahí esperándolo y 5 minutos después apareció. En lugar de ir a sentarse frente a mí, yo estaba sentado, me increpa de la manera más violenta que hay. Me dice, mire, yo sé con quien estoy ahora, no creo para nada en sus buenas intenciones, usted es un golpista y lo único que está buscando es la caída de mi régimen y en eso no tengo engaño. Pero le quiero traspasar, porque supongo que algo de patriotismo tiene usted, para evitarle a Chile lo que sería esto sin arreglo, le vengo a ofrecer algo. Usted sabe que todo lo que ha pasado en Chile, toda la tensión deriva de una sola cosa, la gente no sabe ver las cosas. Toda la tensión y toda la fricción que existe en Chile proviene de la indefinición del área... De las 3 áreas de la economía. Del área estratégica de la economía. Es cierto que nosotros hemos pecado en no definirla. Y eso ha dado pie a que caigan empresas que no tenían por qué haber caído y se nos vayan de las manos las cosas, qué sé yo. Así que yo le propongo lo siguiente: definamos ahora y aquí el área social. Y además le quiero adelantar de que no se trata
de ¿cuántas empresas tengo tomadas? 836. No llegan ni a 100, me dijo. Las que realmente se necesitan. Y le devuelvo todas las demás en un acto público. Y además le ofrezco un acto público de suscripción de un pacto de desarrollo entre el sector privado y el gobierno. ¿Qué le parece? Entonces yo le escuché, bastante atónito. Bueno, yo me había puesto de pie cuando me insultó con la le había dicho: mire, presidente, yo no he venido ni por gusto ni porque tenga nada que hablar con usted, sino que he venido y por lo tanto no voy a aceptar así que con su permiso me voy a retirar. Y él ahí me retuvo, pero siguió, como le digo, la cosa. Entonces me dice: bueno, ¿qué le parece? Entonces le digo: bueno, ¿qué me parece? Me parece que es mi deber volver a la SOFOFA, juntar al Consejo General de la SOFOFA, plantearle todo lo que usted me ha planteado hoy día y transmitirle a usted luego la respuesta que tenga el Consejo General. Entonces ahí explotó. Dice: ¿cómo? No juegue conmigo. Dice: ¿Qué Consejo General ni qué 8 cuartos? El Consejo General existe y se va a hacer lo que usted aconseje. Entonces, quiero saber qué opina usted. Entonces yo le dije: yo opino que jamás tomaría lo que usted ofrece. ¿Y por qué? Por 2 razones. Primero, porque usted está derrotado. Y si algo he aprendido de política en estos terribles 3 años o 2 años, ha sido que no se pacta con los derrotados. Se pacta con los que tienen la tijera en la mano y no con los que no la tienen. Y en segundo lugar, porque usted no es capaz de cumplir con lo que está diciendo. Lo que usted está diciendo le costaría que lo echaran sus propios partidarios y no los que usted teme. Eso es mi respuesta. Entonces ahí me dice: no tenemos más que hablar. No se había alcanzado a sentar él. Y ahí me tomó el brazo y empezamos a caminar. Y ahí me llamó la atención mucho porque la casa, no sé si alguna vez conociste la casa. No la conocí. Bueno, era una casa, un chalet grande, hermoso, grandote y con mucho terreno por alrededor. Y entre el porche de la casa y la calle había un caminito de pastelones que llevaba curvo así, porque la puerta no estaba frente al porche. Y empezó a caminar conmigo por ahí. Entonces, a medio camino paró y me dice: ¿usted cree que los militares chilenos van a dar un golpe de Estado por la fortuna de los Edwards? Él tenía una fijación con los Edwards, entre paréntesis. Sería largo de contar. Pero la cuestión de los Edwards le salía a cada lado. Bueno, entonces yo le dije: no, presidente, no van a actuar por la fortuna de los Edwards, van a actuar por la dignidad y la seguridad de Chile. Mire este jardín lleno de cubanos. Que el presidente de la República tenga guardia de cubanos es algo insoportable. Por eso van a actuar. No por la fortuna de los Edwards. Vamos, bajo la cabeza. Seguimos caminando y de repente para y me dice, que toma la mano, mi mano la pone en el hombro de él y dice: toque aquí porque esto es carne de estatua, va a ser carne de estatua. Y las voy a tener más fuera de Chile que en Chile. Y ese va a ser mi triunfo final. Yo estaba seco. Tremendo. Ahí me dejó en la puerta, volví a mi casa, mi mujer me cuenta, me dice: llegaste blanco como el papel y te metiste al baño a vomitar. Vomité de la impresión que me había llevado. Qué tremendo. Es que faltaba un mes para el golpe de Estado. Sí. Así que fue muy... Era un hombre... Es bien difícil saber qué es lo que había en el fondito de Allende, y admito que pueden haber muchas opiniones distintas según la experiencia que uno haya tenido. Pero me consta que al momento de caer tenía una tormenta en el alma. Ahora usted combina una cosa que es curiosa en sus 2 libros. Por un lado, un cierto, voy a decirlo así, usted me corrige, un cierto afecto hacia Allende, un cierto respeto, una descripción humana que es hasta simpática en algunos casos, con una crítica política de su debilidad para actuar en política, para conducir al país o para destruir la economía, como usted lo dice en
texto muy notable que me parece que es del año 73, que Chile está en una verdadera guerra. O sea, la destrucción que ha sufrido Chile en estos 3 años es la destrucción que podría haber provocado una guerra propiamente tal. Así es, sí, cierto. Ese libro es Chile, un país en quiebra. Sí, eso lo hizo el Mercurio. Es una entrevista imaginaria del diario que hacía preguntas y yo las contestaba con trozos de discursos que había hecho. Pero sí, refleja eso acertadamente. Y porque yo lo veía así. Pero a mí lo que me interesaría saber qué es lo que había en el alma última de Allende al momento de caer. ¿Qué sintió usted ese 11 de septiembre al saber que había muerto Salvador Allende? Pena, porque tú decías una cosa que yo no la veo como contradictoria. Uno puede sentir simpatía humana por gente que uno repudia concretamente en muchos otros aspectos. Caso Castro. Ahí tienes un caso de una persona que, si tú tenías la suerte de conversar como ser humano con él, sentado ahí donde estás tú y yo, tenía muchas cosas atractivas y muchas cosas notables. Entonces, acuérdate lo que dice Maquiavelo de César Borgia, que era simpatiquísimo, buen hermoso, pero hay que ver el monstruo que era, ¿no es cierto? Entonces, eso no es una antonomía. Yo creo que eso depende mucho de la posición con que uno se sienta frente a una persona. Si uno se sienta a descubrir al malo en una persona, no va a lograr nunca penetrar mucho. ¿Te fijas? Yo creo de que uno tiene que soltarse uno para realmente... Mira, yo estoy ahora en una aventura que no sé si me vaya a resultar. Creo que no me va a resultar, que es entrevistar a los que se vayan perfilando como candidatos a la presidencia de la República. Pero le puede próxima. Resultar, po. Pensémoslo. No, Yo le ayudo. Yo le ayudo. Yo te digo, Me comprometo aquí en público. tengo escrita Ya, la que le hice a Juan Antonio Cast. ya, José Antonio. Yo no lo conocía para nada. Ya. Para nada. Y me busqué una forma de hablar con él y hablé 1 hora y media con él humanamente, para ver quién es el señor Cast. Don Orlando, yo le propongo que lo conversemos el proyecto y lo llevemos adelante. Bueno. Estamos a 2 años, ¿ya? No nos van a recibir en la moneda. Pero veamos. Porque yo tengo 4 en la lista. Él, la Matei, que la conozco la Camila Vallejo. La Camila Vallejo y la Carolina Toá. La Carolina Toá. Ya, conversémoslo. Oiga, pero quiero molestarlo porque estamos llegando al final del programa con una pregunta que le hago a todos nuestros invitados. Yo sé que además de usted escribir o dictar, como dice usted, es un gran lector. Quería que le recomendara a nuestra comunidad de Historia Libre y Bandera, a mí también, algún libro, algo que lo haya marcado, algo que esté leyendo. Hay 2 libros que me tienen para loco. Este verano, por ejemplo. Hay 2 libros que me tienen loco y que voy a echar el verano en ellos. Uno es Demonios de Dostoyevsky. No, ese libro es algo fuera de este mundo. Perfecto. Yo no sé por qué la fama de Dostoyevsky se limita al Crimen y Castigo y a los hermanos Karamazov. No, pero este libro es algo increíble. Mi querido recordado rector Vial recomendaba mucho Los Demonios. Oh, Dios mío, qué libro más increíble. Y el otro es un libro raro. Es un libro escrito por un chileno que me tiene realmente metido. ¿Cuál? Maniac. De la Batut. Sí, de la Batut. Perfecto. Realmente es un libro notable. Notable. Yo le voy a recomendar uno de un chileno también. Don Orlando Sáenz. Las aventuras de un testigo privilegiado, a quien le agradezco una vez más habernos acompañado en Historia Libre y Bandera. Gracias. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar este libro de José Antonio Viera Gallo, El Compromiso, publicado por El Mercurio Aguilar. José Antonio Viera Gallo es una persona de larga trayectoria en el servicio público en Chile, que comenzó de manera académica en los años 60 en la Universidad Católica, en la revista del Centro de Estudio de la Realidad Nacional, CEREN, y luego como subsecretario durante la unidad
popular. En el exilio fue uno de los creadores de la revista Chile América en Roma, junto con Bernardo Leighton y Esteban Tomic, y en el regreso a la democracia en Chile de inmediato asumió responsabilidades importantes en la Cámara de Diputados, posteriormente fue senador y actualmente es embajador en Buenos Aires. Este es un libro muy bien escrito que narra la trayectoria que tuvo el propio José Antonio Viera Gallo, pero también nos permite acercarnos a comprender los procesos históricos en los que él participó, que creo que son muy valiosos, particularmente en la etapa de la concertación de Partidos por la Democracia, en el encuentro entre el mundo socialista y el mundo demócrata cristiano. El compromiso de José Antonio Viera Gallo, una buena obra para comprender los últimos 50 años de la historia de Chile. Nos vemos en nuestro próximo programa.